Y el tema de esta predicación es la murmuración. No sé si usted ha tenido la atención de leer Éxodo, pero el capítulo 16 y el 17 inicia igual. Si usted los ha leído, los leyó con el pastor, el versículo 1 del capítulo 16, 1 y 2, y el 17, 1 y 2 dicen lo mismo. Hace 8 días hablábamos de la murmuración y la Biblia, y hablamos de la murmuración, y yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿qué quieres mostrarnos? Y cuando nosotros, en lo natural, con nuestros hijos, en ciertas cosas le repetimos una y otra vez, es porque hay un deseo de que el hijo lo haga, ¿cierto? Cuando usted le dice a su hijo, hijo, vete temprano, y se lo dice una vez, y se lo dice una segunda vez, una tercera vez, el hijo dice, mamá, ya entendí, que me tengo que ir temprano. Bueno, Dios quiere que entendamos en la iglesia el tema de la murmuración una segunda vez. Por algo está escrito ahí, porque Dios quiere que entendamos este tema, cómo se dio en aquel entonces, y que también de manera desafortunada se sigue viendo en la iglesia del siglo XXI con los cristianos, quejándose, murmurando en contra de su creador y en contra de aquel que Dios escogió o estableció para ministrar en la iglesia. Encontramos en el capítulo 16, en el 17, le decía que inicia de la misma manera, pero encontramos en el capítulo 17 donde las pruebas están al orden del día. A diferencia del capítulo 16, el 17, la necesidad que enfrentaba en ese momento el pueblo no era la comida, ahora es que el agua. La queja del pueblo es en relación al agua que en ese momento no tenían. Y esto encontramos que la Biblia nos enseña a nosotros que la vida cristiana está llena de problemas y dificultades, de luchas y de adversidades. Al leer el capítulo 17 nos encontramos a un pueblo el cual apenas sale de una prueba y entra a otra. Y así será nuestra vida en esta tierra. Hasta que lleguemos a la presencia de Dios como Abraham, estaremos viviendo prueba tras prueba, lucha tras lucha, y tendremos que aprender a confiar en Dios en cada una de ellas. ¿Y sabe qué, hermano? La prueba que tiene hoy le ayudará para fortalecerlo para la que sigue. Y la que sigue le ayudará para la otra que vendrá. Es decir, las pruebas que tenemos hoy, las luchas que enfrentamos hoy, son un terreno donde nos prepara Dios para la próxima prueba que viene. Así es de que si siente que está muy fuerte esta, la que viene estará más. Las pruebas nos preparan para confiar más en Dios. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos enseña la Biblia que las pruebas que vivimos, todas tienen como propósito que confiemos en Dios, que nos dejemos guiar por Dios. Primera a los Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Encontramos que Pablo escribe a los Corintios que Dios está dispuesto a guiarnos, a ayudarnos para enfrentar las pruebas. Nunca Dios va a abandonarnos. Cuando enfrentamos una prueba en la vida cristiana y no pudimos pasarla de manera satisfactoria, es porque quizás no estábamos preparados lo suficiente para enfrentar la prueba. Esto sucede de manera similar como cuando los jóvenes van a la universidad, a la escuela, y de repente viene el periodo de exámenes. Ellos tienen que, ¿qué?
prepararse, tienen que estudiar, para que llegado el momento, lo que les pregunte o lo que requiera el examen, ellos puedan aportarlo. Si no estudian, si no se preparan, ¿qué va a pasar? Van a reprobar. Entonces, nosotros en este tiempo, Dios quiere que estemos preparados. Hace un momento atrás hicimos un ejercicio muy bueno. Si lo hacemos de manera constante, cuando se requiera de ello, muy fácilmente podremos encontrar lo que se nos pide, ¿cierto? Entonces, los exámenes o las pruebas que tenemos nosotros en la vida nos ayudan a nosotros para que nos dejemos guiar por parte de Dios. Ya leímos en ese pasaje a los Corintios que Dios nos guiará, nos mostrará cuál es el camino, pero tenemos que estar preparados. La palabra en la mente, en el corazón, confiando en las promesas de Dios. Ahora, eso sucede exactamente lo mismo en la vida espiritual. Vamos a enfrentar pruebas, luchas y tribulaciones, pero Dios quiere que estemos confiados de que Él nos guardará y que Él nos sostendrá. Con eso en mente vamos a ir a Éxodo 17, versículo 1. La prueba que enfrenta Israel en el capítulo 17, ya lo dijimos, no era una prueba por la comida, era ¿por qué? Por el agua que no había. Todos los que vivimos en Cristo debemos de entender, como Israel, que enfrentaremos pruebas que a la carne no le gustarán. Y cuando hablamos de la carne, hablamos de nuestra naturaleza, de nuestra manera de ser de manera natural. A la carne no le gustan los problemas, no les gustan las pruebas, mucho menos le gusta a la carne sentirse o estar en adversidades donde no sepa qué hacer. La carne quiere tener todo bajo control. Pero encontramos en la Biblia que Dios, con toda intención, de manera deliberada y soberana, hace las cosas. Texto 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto. ¿Cuántos, hermanos? Todos. 2 millones y más, casi 3. Partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento ¿de quién? Es decir, esta prueba que leemos fue una prueba que Dios se la puso a los israelitas. ¿Quién les pidió o quién les dio la salida al pueblo? Dios. Es decir, no fue algo fortuito, no fue algo circunstancial, ya nos levantamos y nos vamos. No, Dios los movió con toda intención para llevarlos a un callejón sin salida. Tiempo atrás hizo lo mismo Dios. Los sacó de Egipto y los arrinconó contra el Mar Rojo, sin escapatoria. ¿Quién los llevó ahí? Dios. Y esto nos enseña algo, que muchas de nuestras pruebas son porque Dios nos ha llevado a ese lugar, para probarnos, para saber si somos realmente hijos de Dios o somos gente que finge ser. Es decir, Dios de manera deliberada le dijo a los israelitas: levanten sus casas de campaña y en orden marchen hacia donde yo los voy a dirigir. Y encontramos de que Dios los llevó a un lugar donde no había, ¿qué, hermanos? Agua. Ahí Dios los quería, en una situación, en una circunstancia donde humanamente era imposible que el hombre ayudara al hombre. La prueba que encontramos en este capítulo 17 es una prueba donde Dios, con toda intención, llevó al pueblo, más de 2 millones de personas, para que pudieran enfrentarse a una prueba en la cual ningún ser humano pudiera buscar en él mismo la respuesta al problema. Y esto nos enseña algo en nuestras vidas, hermanos, que Dios nos llevará a pruebas donde no podrá tu esposo ayudarte, donde tus hijos se verán rebasados
y no podrán hacer nada por ti. Solamente algo milagroso podrá intervenir y cambiar las circunstancias. Dios nos lleva muchas veces a esas situaciones en las cuales quisiéramos encontrar en alguien cercano la respuesta. Pero Dios nos recuerda de que Él tiene de manera soberana control de las circunstancias. ¿Y sabe qué sucede cuando estamos en esa prueba, en esa lucha, donde el hombre no puede ayudarnos, donde el esposo no puede, donde no puede la esposa, donde no puede el vecino, mucho menos los hijos? Solamente se abre una puerta que los ojos de la fe pueden ver. Y esto nos enseña, hermanos, de que Dios es el Dios de los imposibles. Muchos pudieran pensar, ¿por qué Dios nos lleva a esos momentos? ¿Por qué Dios permite que nos enfermemos? ¿Qué acaso Dios quiere que suframos y que nos sintamos mal, que nos sintamos solos? Porque Israel, en este momento, meses atrás, vieron las plagas que Dios trajo sobre Egipto. Y una de ellas es que transformó el agua en sangre. Pero se les olvidó. Y según el texto 1 que leímos, ahí en Éxodo 17, dice conforme al mandamiento de Jehová. Es decir, fue Dios el que dio la orden para que Israel, por esa prueba, fuera probada o fuera probado. Este pueblo fue sacado de la esclavitud de Egipto, pero tristemente seguían siendo esclavos en su corazón. Porque lo que encontramos en el capítulo 17 es que constantemente este pueblo recordaba y decía, estaba mejor en Egipto, estaba mejor allá. Y sabe que no pudieron entender en 40 años de que Dios les dio libertad espiritual. Ellos querían libertad física, pero Dios los libertó espiritualmente de la esclavitud que tenían en Egipto. Y sabe que eso sucede exactamente en el tiempo presente con muchas personas. Ya están libres de la opresión de los vicios y la vida que tenía en el mundo. Pero en su corazón siguen pensando, estaba mejor con la comadre. Aquellos días eran hermosos cuando me reunía con el vecino, con la vecina, y veíamos la televisión y nos reíamos. Y ahora que estoy en Cristo todo es triste. Al enfrentar la adversidad, el cristiano tiene dos opciones o se abren dos puertas. Si usted anota, anote lo siguiente. Al enfrentar la adversidad, el cristiano va a enfrentar dos opciones o va a entrar por dos puertas. Número 1, la prueba que vas a enfrentar va a ser el camino rápido para que te desanimes, para que te desalientes o para que crezcas y madures en el Señor. Cuando los cristianos se enfrentan pruebas, cualesquiera que sea, económica, se terminó el trabajo, me enfermé, requiero operación, los hijos se fueron, qué sé yo, cualquier prueba, se abren dos puertas o dos opciones. O esa prueba te desanima, te desalienta o te hace crecer. Pero esas dos puertas que se abren, opciones, el que las elige eres tú, no Dios. Tú decides si te desanimas o si creces en el Señor. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos en esta tarde. Dios quiere que aprendamos que nosotros somos los responsables. Si estamos desanimados por lo que estamos viviendo, no es que Dios nos dejó, es que decidimos desanimarnos y confiamos en todos menos en Dios. O crecemos, Señor, tú quieres que yo confíe en ti, voy a confiar. Y creceré y voy a madurar contigo, Señor. Pero el cristiano es responsable de crecer o de desanimarse. Amén.
Esto es muy importante. Ahora, las pruebas vienen de tres direcciones. Una, Dios, que siempre las permite. Otras, nuestra carne. Y tercero, Satanás pone tropiezos. Cualesquiera que sean las causas, es el cristiano el responsable de madurar o de desanimarse. Texto 2. Y altercó el pueblo con Moisés. La palabra altercar significa en el hebreo contender con enojo, discutir, airado para manifestar algo fuera de control. Es decir, el texto dice, y altercó el pueblo con Moisés. El pueblo no llegó y le dijo, mira Moisés, ¿cómo estás? Buenos días, venimos a verte porque la verdad es que no tenemos agua. No. Ellos no llegaron así. Moisés, no tenemos agua. Lo confrontaron, llegaron con el ánimo de golpear, de discutir, de pelear, de violentar. Y encontramos entonces a un pueblo que viene enojado, que viene frustrado, molesto contra Moisés. Pregunta, ¿era la culpa de Moisés que no hubiera agua? ¿De quién era? Hermano, es que a veces seguimos en este mismo error, fallamos o fallan como cristianos. Si algo está mal en tu casa, no vayas con tu esposo. Hey, ¿por qué no hay gasto? Si tú quieres que cambien las cosas en casa, no vayas con él o con ella o con el de enfrente. Ve con el que puede cambiar las cosas. ¿Sabe que siempre se equivoca el cristiano? Tiene un problema y casi siempre se equivoca y va con el de enfrente. ¿Sabes? Él no va a cambiar o no va a cambiar tampoco ella. Si quieres que cambie él, ve de rodillas, Señor, cambia a mi esposo. Cambia a mi esposa. Porque Moisés no tenía nada que ver con esto. Moisés fue un hombre que Dios escogió para guiar a más de 2 millones de personas. Falló el pueblo, se equivocó. Llegaron de manera violenta, irrumpieron y pensaron que la solución del problema del agua estaba en Moisés. Y es ahí donde Dios quiere que aprendamos. El hombre no puede ni tampoco tiene la facultad para solucionar los problemas que tenemos en esta tierra. Solamente Dios tiene la respuesta. Los problemas en ese momento solamente Dios los podía solucionar. Ya dijimos, cuando falta el trabajo, cuando la familia tiene una fisura, cuando el esposo no es responsable, cuando la esposa de igual manera, siempre busca el hombre a quien responsabilizar. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? La palabra que encontramos aquí, altercar, y dice, ¿por qué tentáis a Jehová? La palabra significa tentar, dudar. No creer en la fidelidad de Dios que puede suplir todas nuestras necesidades. ¿Por qué estás dudando de que Dios puede suplir? ¿Sabe que el Dios que tenemos es un Dios que puede suplir todas nuestras necesidades físicas, familiares, espirituales? Y lo que Moisés le dice a estas personas, porque no era uno, eran 2 millones, todos hablando al mismo tiempo. Imagínense ese bullicio tan grande. ¿Por qué están dudando? ¿Sabe que siempre que el cristiano duda de Dios, se pierden muchas bendiciones de parte de Dios, hermanos? El hombre en esta tierra
busca siempre en otras personas solucionar sus problemas. Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. ¿Por qué tentáis, dice a Jehová? Éxodo 17, 2. Usted me alcanza, Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Nos narra la historia de manera paralela, pero en el Nuevo Testamento. ¿Usted me alcanza? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Es decir, haciendo referencia a Éxodo 17. Porque ahí el pueblo dudó. Donde me tentaron vuestros padres, donde ustedes, su descendencia, dudó de Dios que podía ser fiel en proveer. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y qué fuerte es cuando Dios se disgusta, hermanos. Eso es juicio. Y esto nos enseña algo. Cuando murmuramos o dudamos de Dios, lo que estamos o podemos acarrear es juicio contra nuestras vidas. Porque estamos desafiando al Creador que todo lo puede. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La consecuencia de no confiar, de no tener confianza en Dios, es de que Dios le dijo, ¿saben qué? No tendrán reposo. ¿Qué significa eso? El reposo en el tiempo de Israel, en Éxodo, era llegar a la tierra de Canaán. Ese era el lugar. No llegarán. 40 años andarán dando vueltas, pero nunca llegarán a descansar. En el tiempo presente, para usted y para nosotros, el reposo significa o es representado por las promesas de Dios. Por las promesas de Dios. En el Nuevo Testamento tiene que ver que el cristiano que murmura y duda de Dios, las promesas de Dios no podrán cumplirse en sus vidas. Y ese es juicio, hermanos. Podrás escuchar, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero como murmuras y dudas, te sientes como oveja sin pastor. Todo te falta, todo lo necesitas. Tal pareciera que las promesas son para otros y no para mí. Pero la causa de esa falta de reposo es porque vienes murmurando, vienes dudando, no le crees a Dios. Y no hay cosa más terrible para el cristiano que conocer de Dios tantas promesas y ninguna de ellas las experimenta en sus corazones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y está desanimado y no mejora su condición. Cuando el cristiano vive en constante incredulidad y desconfianza de Dios, murmurando y quejándose de todo lo que le rodea y no encuentra la respuesta, es porque no ha encontrado la paz y la tranquilidad que solamente Dios puede dar, hermanos. Y esto es muy importante en el Señor. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. La ansiedad es resultado de la incredulidad en la fidelidad de Dios. No se pueden apropiar de las promesas que Dios nos ha dejado a nosotros, sus hijos. Y sabe que yo aprendí esto mientras estudiaba esto, hermanos. Porque a veces como pastor yo también tengo mis pruebas. Fíjese, si yo viniera con usted y le dijera, oiga, hermano de la iglesia, me siento de esta manera, porque pasa esto y esto en la iglesia. Porque el pastor sabe lo que pasa en la iglesia. Yo no soy ignorante, yo sé lo que pasa en la iglesia y sé cómo está la iglesia. Si yo vengo con usted, ¿usted qué me puede decir a mí? ¿Me puede entender? ¿Me puede comprender?
No. Intentará. Mi deber como pastor es decir, Señor, pongo en tus manos a tu iglesia. Te pido por el hermano que no viene, por el indiferente, por el que no quiere trabajar, por el indispuesto. Trata con tu iglesia, Señor. Porque si yo voy con la congregación, me puede decir, pues es su problema, pastor, usted arréglalo. Usted está al frente. Yo voy con Dios y los pongo a ustedes delante de Dios. Trata con tu iglesia, Señor. Mira lo que dice Filipenses, capítulo, ¿qué le mencioné? 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Es una promesa. Por nada estéis afanosos. Si usted se siente afanado, preocupado, no duerme, no tiene descanso, es porque esta promesa no es real en su vida. Y puede ser porque usted vive de una manera incrédula en las cosas de Dios. No confía en Dios. Y es porque está como Israel en el desierto. Otra promesa. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué, hermanos? Oración. ¿Tienes peticiones? Ve con Dios. Señor, cambia esta circunstancia. Tú sabes que me está afligiendo, que me siento de esta manera. No es con el de enfrente. Si tienes quejas, si tienes lucha, ve con Dios. Vayamos con Dios. Y ruego con acción de gracias y la paz de Dios. ¿La paz de quién, hermanos? De Dios. Pregunta, ¿tenemos paz? ¿Realmente hay paz en nuestro corazón? ¿Esta promesa es real en nuestras vidas? Si no es así, es porque entonces hemos dejado de confiar. No tenemos reposo, no descansamos en las promesas de Dios. Y qué terrible es una vida así, hermano. Por eso Dios dijo, juro que nunca descansarán ni tendrán reposo. Dios no quiere que seamos como la gente del capítulo 17 de Éxodo, hermanos. Dios sabe que tenemos necesidades. El pastor no tiene la solución a los problemas de la iglesia, porque la iglesia no es del pastor, es de Dios. Y si el pastor fuera el problema, ¿quién va a cambiar al pastor? ¿Quién es? Dios. Entonces, en oración se ganan las batallas, hermano. Concluye el texto 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 17, continuamos con el pasaje. Ha avanzado mucho el tiempo, pero vamos a ir cerrando esta primera parte que está muy interesante de parte de Dios. Concluye el versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, y aquí encontramos una enseñanza más. La gente alterca contra Moisés. Se va contra él y le pide a él que solucione el problema del agua. Danos agua para que bebáis, dice el versículo 2. Dice el 3, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y vemos a un pueblo de Israel quejándose y pensando que mejor estaban en Egipto que donde Dios los tenía ahora. Estaban tan lejos de Egipto de manera geográfica, pero en sus corazones estaba presente Egipto. Y encontramos a un pueblo que comenzó a equivocarse. Cuando nosotros no dejamos al mundo en el pasado, hermanos, corremos el riesgo de que Dios traiga un juicio a nuestras vidas. Génesis capítulo 19, versículo 23, 26. ¿Por qué constantemente los israelitas
anhelaban Egipto. Cuando el cristiano constantemente está mirando en el pasado su mejor momento, encontramos en Génesis capítulo 19, versículo 23, el ejemplo de la esposa de Lot. Dios saca a Lot con su familia de la esclavitud, opresión que vivían en Sodoma y Gomorra, y cuando va saliendo, la mujer decide voltear. ¿Y qué le pasó? ¿Se convirtió en qué? ¿Estatua de qué? De sal. Y ese es un juicio, hermanos. Porque cuando Israel comenzaba a añorar y decir, estaba mejor en Egipto, allá estábamos mejor, en el mundo, nuestra vida la pasábamos muy bien, podemos acarrear este juicio, como dice este pasaje. Vamos a leerlo. El sol salía sobre la tierra. Cuando Lot llegó a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, y luego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió, ¿qué, hermanos? Estatuas de sal. Los seguidores de Jesús en el tiempo presente lo siguen de manera congregacional, pero en sus corazones añoran el pasado. ¿Qué fue lo que le pasó a esta mujer? Sus mentes están en el mundo. No quieren dejar lo que el mundo les ofrece. Ahora, podemos hablar de cosas del mundo. Dice que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. ¿Qué ofrece el mundo? El placer de ver televisión. Es que antes la veía, porque no la voy a ver hoy. Y puede preguntar, ¿y qué tiene de malo ver televisión? Nada. Pero cuando esa actividad ocupa el lugar de Dios, sí tiene algo que ver. Cuando tienes todo el tiempo para ese momento y nada para Dios, entonces estamos viviendo como la gente del mundo. Porque la gente del mundo está ahí, con la tele, con el internet, con los placeres, con las diversiones. Y mucha gente quiere estar ahí. Como la gente incrédula. Entonces, se volvió la mujer de Lot, dice, estatua de sal. Fue un juicio porque siempre estuvo añorando las cosas del mundo. Vamos a concluir en Éxodo 17:4, porque se ha alargado. Vamos a ir rápidamente a Éxodo 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y aquí encontramos algo sabio de parte de Dios, de parte de Moisés, y es que Moisés nos revela una característica de alguien maduro, y se llama dominio propio. ¿Usted cree que Moisés en ese momento no sintió coraje y molestia con toda la gente que estaba enfrente? Y de ponerse, también yo con ustedes. Claro. Él también sintió el coraje y la molestia, pero ¿sabe qué? Se aguantó y tuvo dominio propio. Es bien complicado cuando alguien viene y te quiere insultar, hermano, y te está confrontando y te dice, es que tú eres el responsable, tú eres el responsable. Pero Dios nos muestra que este hombre tuvo autocontrol de sus emociones y no les contestó. Porque él también pudo agarrar un jitomate y aventárselos. Él que hizo fue, Señor, ¿qué hago con esta gente? ¿Qué hago con esta gente? Están a punto de apedrearme, Señor. Casi me matan. Y Dios quiere que esta tarde tengamos esto en nuestras mentes, hermanos. El dominio propio va a ayudarnos en momentos difíciles. Cuando alguien venga y nos confronte, no contestemos como ellos. Mejor guardamos silencio y oramos. Cuando venga tu esposo y te grite y te insulte y te haga responsable, que los hijos, que allá, que esto y que el otro, no discutas con él. No vas a cambiarlo.
No vas a cambiar a tus hijos. Si vino tu hijo y te dijo, es que mamá, es que papá, esto y que el otro, no discutas. Guarda silencio, vete a un lugar aparte y ponlos en las manos de Dios para que los cambie. Tú no puedes cambiar a tu esposo, quizás ya tienes más de 20 años con él y sigue siendo el mismo necio, la misma necia, qué sé yo. Vayamos a Dios. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos cuando se discuten entre pareja? Uno le echa la culpa al otro, están molestos, inconformes. Porque Moisés nos enseña este pasaje, hermano, que él, a pesar de ese disgusto y molestia, no se airó con ellos. Te los pongo, Dios, en las manos. Casi me matan, pero sé tú con ellos. Trata con ellos. No intentes discutir ni cambiar lo que no puedes cambiar. Pongamos a las personas, las circunstancias en las manos de Dios.